Presidente, señores diputados, venimos aquí a exponer ante la plenaria de la Asamblea Nacional y a proponer un acuerdo, porque continúa a nivel internacional la derecha internacional, financiada e impulsada por el gobierno imperial que dirige Barack Obama, que siguen los ataques contra la estabilidad democrática en Venezuela, sigue el complot internacional intentando quebrar la revolución bolivariana, sigue la derecha internacional conspirando activamente para, por la fuerza, intentar poner aquí un gobierno que no responda a la voluntad popular, como es el gobierno constitucional que hoy preside nuestro presidente Nicolás Maduro. Y desde allá, desde el inicio de la revolución, desde el año 1998, que por votación directa, secreta, universal, ganó el pueblo venezolano y trajo a la presidencia de la República, por votación de nuestro pueblo, como presidente, al comandante supremo Hugo Chávez, y que a partir de allí, la convocatoria que hizo nuestro presidente Hugo Chávez, de llamar a una asamblea constituyente para refundar la República y para constituir una patria libre y soberana, y para garantizar estabilidad política en nuestra patria, y para garantizar independencia nacional y garantizar que los recursos de nuestra patria fueran invertidos, como han venido siendo invertidos en estos 16 años, hacia el pueblo venezolano, y que las políticas de conducción de la patria, de ejecución de nuestro presupuesto y de nuestros ingresos, iba a ser desde ahora, desde el año 99, cuando tomó posesión el presidente Hugo Chávez, iba a ser dirigido nuestro ingreso nacional por el presidente electo Hugo Chávez, y no como venía pasando en los gobiernos de la Cuarta República, cuyos ingresos nacional, cuya riqueza nacional era entregada descaradamente al imperialismo y a las empresas transnacionales que ellos imponían. Esa política liberadora de la revolución bolivariana, esa política independentista y soberana, no le interesa al gobierno de los Estados Unidos. Y teniendo aquí en nuestra patria a los lacayos representados por los partidos políticos de la derecha, por la oligarquía nacional, por fedecámaras, por la burguesía parasitaria, se confabularon todos recibiendo el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos para conspirar contra la estabilidad democrática en Venezuela, para conspirar contra la soberanía nacional, para conspirar contra la autodeterminación y tratar de imponer por la vía de la fuerza un gobierno que fuera títere a los intereses y defendiera los intereses del imperialismo y de sus transnacionales. Es por ello que, al no convenirle un gobierno que se planteó y se ha planteado vivir en libertad e independencia, defender la soberanía nacional de toda injerencia y hacer una justa distribución de la riqueza, inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos actuó contra la estabilidad democrática en Venezuela. Y en ese complot, donde participaron partidos políticos, oligarquía, fedecámaras, sindicaleros de la CTV,
la cúpula eclesiástica, un sector minoritario de la Fuerza Armada, con el financiamiento de los Estados Unidos, dieron el golpe de Estado. Y allí estuvo la presencia del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de España, que presidía para ese entonces Aznar, José María Aznar. Permanentemente el gobierno de los Estados Unidos no aceptó la derrota que el pueblo bolivariano le propinó el 13 de abril de 2002, cuando el pueblo se movilizó y acabó con las pretensiones imperiales y de la derecha nacional para acabar con la democracia en Venezuela. El pueblo venezolano nuevamente impuso por la vía democrática el reconocimiento de su soberanía cuando eligió en el 98 al presidente Hugo Chávez. Retomó nuevamente el pueblo con su victoria el 13 de abril del año 2002, retomó nuevamente el poder constituyente, el poder soberano, el poder que eligió al presidente Hugo Chávez y derrotó la conspiración de la derecha nacional con el financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno español. Pensábamos nosotros que habría tranquilidad, que reconocería la derecha nacional y el imperialismo, reconocería de la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo de vivir en democracia, de defender la libertad y la independencia, de actuar soberanamente. Pensábamos que la derecha nacional se iba a encaminar por los caminos de la democracia y no fue así. Continuó la conspiración. Acordémonos nosotros cómo luego, después del golpe de Estado del 11 de abril, sabotearon la industria petrolera, generaron una situación de conflictividad en el país, cerraron las puertas a las empresas, intentando por esa vía dar un nuevo golpe de Estado. Y nuevamente el pueblo venezolano, organizado junto al gobierno revolucionario, volvió a imponer su mayoría y su voluntad de vivir en democracia. Pero eso no lo acepta la derecha internacional, no lo acepta el gobierno de los Estados Unidos, que está acostumbrado, como ya lo dijo Barack Hussein Obama, a torcerle el brazo a aquellos que no se arrodillan ante sus planteamientos. Y como este país y este pueblo ha decidido vivir en libertad, vivir en democracia y no aceptar las decisiones del Banco Mundial, del Fondo de Desarrollo y de Washington, entonces han procedido y han continuado durante todos estos años de revolución atacando de manera indiscriminada, grosera, a la revolución bolivariana y al pueblo venezolano. Y esa actuación de conspiración permanente ha traído como consecuencia la pérdida de vida de venezolanos y venezolanas. El 11 de abril se tiene contabilizado más de 20 asesinatos y un número importante de heridos a través de lo que todos saben, la colocación de francotiradores en el golpe de Estado para matar a unos y otros y con ello justificar el golpe de Estado. El 14 de abril del año 2013, ante las elecciones presidenciales para elegir al presidente de la República Bolivariana, saliendo electo nuestro compatriota Nicolás Maduro, ya tenían planificado la derecha nacional e internacional dar otro golpe de Estado, cantar fraude, desconocer al presidente, desconocer la voluntad soberana de nuestro pueblo. Y así lo hicieron. El mismo 14 de abril
del 2013, 14 compatriotas fueron asesinados esa misma noche por la conspiración que habían planificado de cantar fraude y desconocer al presidente electo, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Asesinaron a 14 compatriotas venezolanos. ¿Y quiénes lo asesinaron? Los mismos que dieron el golpe de Estado con el financiamiento de la derecha internacional y del imperialismo norteamericano. Ellos lo asesinaron de una manera vil y cobarde, porque así actúa la derecha nacional e internacional, con manipulación, con mentira, con mucha cobardía. Y después de ese 14 de abril y esos 14 muertos, anunciaban al país y al mundo que este gobierno, según ellos, fraudulento, ilegítimo, que ellos desconocían, que no tenía apoyo popular, se caería en un mes, saldría en un mes. Y el gobierno, con el apoyo popular, pasó ese mes. Y luego decían que después de diciembre se caería el gobierno, y conspiraron para eso. Y generaron la guerra económica, generaron la guerra financiera, comenzaron a especular con los productos de primera necesidad, acaparaban los productos, como todavía lo siguen haciendo con la guerra económica, escondían las medicinas como lo siguen haciendo, escondiendo las medicinas, generaron todo tipo de conflictos, se reunían y preparaban a paramilitares, formaban a jóvenes paramilitares, los preparaban en Colombia. Acordémonos los nombres de Julio Rivas y Loret Salet, que era el instrumento que utilizaba la derecha nacional combinada con el paramilitarismo que coordina Uribe Vélez de Colombia, para preparar a los jóvenes para las acciones paramilitares, para derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pasó diciembre con la guerra económica y ahí estaba el presidente Nicolás Maduro con el apoyo de nuestro pueblo, ejerciendo el gobierno democrático que había obtenido en votaciones libres, universales y secretas, y con la votación mayoritaria de nuestro pueblo. Ante la desesperación de la derecha internacional, la ineficiencia, el choreo de los reales por parte de la derecha venezolana y de sus partidos, que eran financiados o que son financiados por el imperialismo, por el narcotráfico y por el paramilitarismo, pero se cogen los reales. Prepararon entonces la mal llamada salida para intentar por esa vía violenta acabar de una vez por todas y decirle al mundo que el pueblo venezolano no apoyaba a Nicolás Maduro, que no era la mayoría la que apoyaba a Nicolás Maduro, que aquel pueblo estaba enfrentado uno con otro. Trataban de montar a través de los medios de comunicación nacional e internacional en una campaña descarada e inhumana la mayor desinformación y manipulación mediática que se ha visto, intentando desconocer, intentando vender a un país en el cual no había democracia, en el cual no habían instituciones, en la cual no había participación ni protagonismo de nuestro pueblo, en el cual había violación de los derechos humanos. Y así, de manera descarada y cínica, prepararon barricadas que las llaman la guarimba, barricada, terrorismo de calle comenzaron a armar con francotiradores, presionando a las familias, encerrando a las familias en sus urbanizaciones, cobrándole peaje a las familias que querían salir a trabajar o a ir a estudiar, con una manipulación general, auspiciada, financiada
escondida, manipulada a nivel internacional. Asesinaron a 43 personas, francotiradores, mataron soldados, guardias nacionales, policías nacionales, trabajadores, hombres y mujeres, niños, estudiantes, motorizados, colocaron guayas. Apareció un señor militar, general apareció él ordenando y explicando a través de los medios de las redes sociales cómo se colocarían las guayas para asesinar a nuestro pueblo. Y allí cayeron también motorizados, algunos muertos, otros heridos. Se cuenta que hay alrededor de 43 asesinados y más de 900 heridos. Algunos compatriotas hemos tenido que enviarlos fuera del país, a Cuba, para su rehabilitación. Y continuaron con el plan, intentando acabar con la democracia en Venezuela. Estos personajes de terrorismo de calle, con prácticas fascistas y paramilitares, financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, han intentado permanentemente acabar con la democracia en Venezuela. Ya lo hemos comentado rápidamente lo que ha sucedido en estos 16 años de revolución y de gobierno democrático. Han intentado hacerlo y de manera descarada, ya lo hemos dicho y aquí lo hemos debatido, y lo ha debatido la UNASUR, la CELAC, Mercosur, la Cumbre de las Américas. Han debatido cómo directamente el dueño del circo, ante la ineficiencia, corruptela por parte de la derecha venezolana, que el imperialismo le da los reales para que tumbe el gobierno, para que ganen elecciones, y vienen de derrota en derrota y se cogen los reales y se pelea uno con otro para ver quién le pone la mano a la tajada. Pues el dueño del circo, en este caso el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, salió al ruedo y lanzó el decreto, la orden para intentar por esa vía tener las manos libres, para ver si de pronto puede hacer lo que la derecha no ha podido hacer, tumbar el gobierno soberano del pueblo venezolano. Así se muestra la derecha en Venezuela y el imperialismo norteamericano. Y ahora, para demostrar y para que quede clara la injerencia directa, el financiamiento directo, la penetración directa en los asuntos internos de Venezuela, y cómo son ellos los que están allí de frente contra la democracia venezolana y contra el pueblo venezolano. Entonces ahora, ante sus títeres, ante el fascismo y el terrorismo, ante sus abanderados en esta lucha, en esta batalla y en esta conspiración contra la democracia en Venezuela, salen entonces en defensa del monstruo de Ramo Verde, que así lo llama nuestro pueblo, uno de los autores intelectuales de las 43 muertes que arrancaron el 12 de febrero, Día de la Juventud Venezolana. 43 muertes, y descaradamente levantan la foto. ¿Con qué cinismo estos sinvergüenzas de la política, este fascismo, levantan la foto de los que ellos asesinaron, diciendo que es el gobierno revolucionario el que asesinó al pueblo venezolano o a estas 43 personas? Mírame qué cinismo de esta derecha nacional e internacional. Y ahora claman por la libertad del monstruo de Ramo Verde. Claman por la libertad para que quede impune los muertos, los 43 muertos que hubo aquí en nuestra patria, para que quede impune. Como también han pretendido que los muertos del 14 de abril, cuando ganó Nicolás Maduro las elecciones,
y que ordenó el candidato Capriles actuar en correspondencia con la rabia, esos 14 muertos también quedaran impunes. Hoy la justicia venezolana, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestra soberanía, en defensa de nuestras leyes, estamos en un procedimiento judicial contra el asesino de Ramo Verde, contra el monstruo de Ramo Verde, contra Leopoldo López, culpable. Ya lo decía la teniente allá en la Cumbre de las Américas, a la que no dejaron hablar esta derecha internacional que pretende dar lecciones de derechos humanos y hablan de diálogo. Hay que dialogar, hay que encontrarnos, pero no permitieron que Yendris, la teniente de nuestra Fuerza Armada, pudiera exponer allí cómo fue que su esposo fue asesinado producto de la violencia en la cual el autor de ello fue Leopoldo López. Y si le permitieron a la esposa de Leopoldo López hablar allí, a la esposa del asesino le permitieron hablar, a la esposa de la persona asesinada no le permitieron hablar. Tiene la derecha internacional y la derecha de aquí, de este Parlamento, también defiende los derechos del asesino, pero la persona asesinada no tiene ningún derecho humano. Ya lo decía la compatriota Yendri allá en la Cumbre de las Américas. Su esposo está muerto porque él generó la violencia, y el de ella, el de Yendri, de la teniente, su esposo está muerto, asesinado por la violencia de Leopoldo López. Así que aquí estamos ante el mayor cinismo universal. Hablan de derechos humanos y no creen en los derechos humanos. Hablan de democracia y es la falsa democracia, no creen en la democracia. Hablan de la participación y la niegan. Actúan contra la participación y la soberanía popular. Y entonces pretenden hablarnos a nosotros de derechos humanos, los que hoy defienden a Leopoldo López. Pero no dicen nada, fíjate tú. No dicen absolutamente nada. Lo mantienen en el silencio profundo a Loré Salet. Con relación a él no se pronuncian, porque este era el instrumento y la prueba de la intromisión y la injerencia directa del paramilitarismo, de la derecha internacional, del uribismo contra Venezuela. Loré Salet. Cuando Loré Salet lo enviaron a Venezuela, el presidente Santos lo extraditó para Venezuela, inmediatamente la derecha venezolana salió en defensa de Loré Salet. Un pobre muchachito, lo van a torturar, lo van a meter en la cárcel, pobrecito, ¿por qué lo envían para Venezuela? Y cuando el presidente y el Congreso colombiano levantaron una moción para condenar al presidente Santos porque había extraditado a este muchachito, Angelito de Dios, el presidente Santos mostró la foto de Loré Salet uniformado y paramilitar en los entrenamientos y le dijo al Congreso colombiano: hagan la moción, que aquí están las pruebas que es Loré Salet. Y ese Congreso colombiano se cayó la boca, no tenía argumentos. Y la derecha venezolana, entre ellos Antonio Ledesma, salió en defensa de Loré Salet hasta el momento en el cual Santos, el presidente Santos, mostró las pruebas de quién era Loré Salet. Ahí se cayó Antonio Ledesma, porque Loré Salet
era empleado de Antonio Ledesma, y Antonio Ledesma también forma parte del convoco y del complot de la violencia que generó a partir del 12 de febrero del año 14. Así que nosotros ahora se callan ante Loret Salet. Nadie lo nombra. Nadie nombra a Loret Salet, el que reclutaba a nuestros jóvenes para entrenarlos. Nadie dice nada. Mira qué sinvergüenzura, qué cinismo, el silencio cómplice de los sinvergüenzas de la derecha venezolana y cobardes de la derecha venezolana, que no asumen su responsabilidad. Y entonces Antonio Ledesma, que por cierto, fíjate de quién estamos hablando, de quién estamos hablando. En Acción Democrática, los propios adecos, y aquí se ha comentado muchas veces, en la persona de Ramos Aluch, que ustedes conocen perfectamente quién es, él llegó a decir que cuando Antonio Ledesma pasaba frente a un banco, las alarmas se disparaban de lo choro que es Antonio Ledesma, y que si tú abrías la página en cualquier parte del Código Penal, cualquiera lo que aparecía, cualquier artículo le caía a Antonio Ledesma. Ese es el prohombre que hoy defiende la derecha internacional. Barack Obama, el Congreso de España, el Congreso de Chile, una parte del Congreso de Chile, una parte del Congreso colombiano y una parte del Congreso español, que defiende a estos prohombres de la corrupción, de la vagabundería, del asesinato, de la represión, de la desaparición de hombres y mujeres por el solo hecho de pensar distinto. Acordémonos de la Cuarta República. Loret Salet trabaja y trabajaba para Antonio Ledesma. Hoy están los dos donde siempre debieron estar, en la cárcel, pagando una condena que se lo merecen, por violadores de los derechos humanos, por irrespetar al pueblo venezolano, por contrario a la democracia. Están allí siguiendo un juicio tal cual como lo determina la Constitución venezolana y las leyes venezolanas, con el respeto debido a su condición de preso y de enjuiciado. Allí están, y ahora uno se consigue que dice algunos senadores de Colombia, que en lugar de preocuparse bien por su país, que vive una crisis política desde hace más de 60 años, una crisis política institucional que ha movilizado a miles y miles de familias, millones de familias desplazados por el mundo, perseguidos, desaparecidos. Dicen ellos aquí que piden la libertad de Leopoldo López y Antonio Ledesma, y dice que si no se resuelve este caso, fíjate lo que ellos dicen, qué cinismo, si no se resuelve esto puede derivar en una crisis humanitaria en Colombia, como que si Colombia no estuviera ahorita pasando por una crisis de hace mucho tiempo, y nosotros desde aquí, nuestra patria, lo que hemos hecho durante los 16 años de revolución es atender a nuestros hermanos colombianos, recibirlos aquí, darles identidad, atenderlos bien, a los desplazados de la crisis humanitaria que vive hoy y que ha vivido durante muchos años el pueblo colombiano. Eso es lo que ha hecho el pueblo venezolano en la revolución bolivariana, dar identidad a ese pueblo desplazado, a hombres, mujeres y niños desplazados
por la crisis que vive allí. Nosotros allí no nos metemos, en definitiva. Cuando hemos participado es con la autorización de ellos. Ahorita estamos participando con un representante en el equipo que se reúne, la comisión que se reúne para la paz en Colombia. Somos acompañantes de ese proceso. No nos metemos allí. Pero tiene interés Uribe en Venezuela. El paramilitarismo tiene interés en Venezuela. Desprecian al pueblo venezolano. El uribismo, el paramilitarismo. Ese Congreso que debió haber debatido en su momento, cuando gobernaba Uribe, y todavía quedan secuelas de ello. La parapolítica, ¿se acuerdan de la parapolítica? De ese parlamento que quiere darnos clases de democracia y de derechos humanos. Esa parapolítica, fueron investigados 51 congresistas, de los cuales 29 están presos, vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico, y empatados, hermanados con su líder, Uribe Vélez. Pablo Escobar, me recuerda aquí el vicepresidente, fue diputado de ese parlamento que pretende darle clases de moral y ética al pueblo y al gobierno de Venezuela. Es más, acá hay un lacayo que está ahorita en España, uno de la derecha, Julio Montoya, aquel que dijo, fíjate tú, honorable diputado, que dijo que si su esposa, acusada de corrupción, llegaba a ser culpable de los hechos de corrupción, él renunciaría a su curul. Bueno, su esposa, ella misma se confesó culpable, y esa sinvergüenza no está aquí, está en España, sirviéndola de títere contra Venezuela, apátrida. Así es la derecha de este país, así es la derecha apátrida, no tienen palabras y son cobardes. No lo defiende aquí, vaya. Y ese gobierno español y ese Congreso español que nos viene a dar clases de derechos humanos, hoy hay una crisis profunda en España. Algunos dicen, la gente, los jóvenes se están yendo para España. Es al contrario, un desplazamiento. Hay un desplazamiento. Y fíjate esta cifra manejada por, además la pueden buscar en internet, por internet, eso es público y notorio. Las cifras. En España son casi 700.000 familias que no tienen ingresos mensuales, y muchas más las que viven con menos de 600 euros al mes. Y dicen que aquí violamos los derechos humanos. Quienes más recurren a servicios sociales son mujeres de 36 a 50 años, casadas, con hijos y una renta en el hogar que oscila entre los 300 y 500 euros. Es más, le quitan la vivienda. Fíjate, los defensores de los derechos humanos, ellos que dicen que aquí se violan los derechos humanos, el presidente Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro junto con Hugo Chávez en la misión vivienda, y ahora acaban de aprobar, acabamos de entregar la vivienda a 700.000 de la misión vivienda. Y allá en España, los que dicen que defienden los derechos humanos, los que nos quieren dar clases de derechos humanos, le quitan la vivienda, sacan a la gente de su casa, pero no le quitan la deuda, le queda la deuda, tiene que seguir pagando la deuda aunque no tenga casa. Esos son los defensores, los que nos quieren dar lecciones de defensa de los derechos humanos. Más de 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza en España, un 27% de la infancia.
Las ayudas para la compra de libros de texto han descendido en un 38% en el 2014. Aquí nosotros entregamos las canaimitas y entregamos también los libros, porque la educación aquí en Venezuela es gratuita. La tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años alcanza el 53.8%, la más alta de la zona euro. Aquí en Venezuela el desempleo está entre el 6 y 7% de desempleo. Mira estos que nos quieren dar lecciones de derechos humanos. ¿Cómo se viola los derechos humanos? Desde el 2009, España es el cuarto país donde más se ha reducido los salarios, un 1.8%. Los que están sobre ellos, sobre España, siendo el cuarto país, es Grecia, Portugal e Irlanda. Para que usted vea eso que dicen ser los defensores de los derechos humanos. Así que, compatriotas, esto es un ataque, una defensa que le indica a nuestro pueblo que hay una campaña mundial contra la soberanía de nuestra patria, hay una violación flagrante del derecho internacional, Pero nosotros, ante ello, aquí hay una fortaleza. Aquí está el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, mayoritariamente demostrando su convicción democrática, defendiendo la autodeterminación, defendiendo la soberanía popular ante esta guerra permanente de la derecha internacional. Y estamos seguros porque no estamos solos, porque Venezuela no está sola. En esos parlamentos también hay senadores y diputados que han levantado la palabra para cuestionar esos pronunciamientos, por violatorios, por ser injerencistas, porque es contrario al derecho internacional y porque también llaman la atención para que se debatan allá los graves problemas que ellos tienen en sus países, en sus gobiernos, en sus estados. Hoy por todos lados, cuando se nos plantea el caso de la injerencia de España, del gobierno español y de una parte del Parlamento español contra Venezuela, nos mandaron papeles, documentos sobre quién es Felipe González. Imagínate tú, Felipe González, socio, lobista de Carlos. Fíjate, el compatriota aquí, diputado de la derecha, lo dice, socio de Carlos Andrés. Por cierto, compatriota, Loré Salé, compatriota, diputado, Loré Salé, es bien conocido en Carabobo. ¿Usted sabe dónde se lo pasaba? Usted conoce seguramente bien eso. En la Torre Estratos. Usted la conoce perfectamente. Ahí se lo pasaba Loré Salé. Por eso es que la derecha se lo pasaba ahí cuando andaba en la conspiración. Acuérdate que usted también está implicado en estas cosas de la salida. No se ponga cómico, que también le puede salir un calabozo también por irresponsable. Entonces nosotros, compatriotas, así que nosotros hoy estamos junto con nuestro pueblo, el pueblo bolivariano, en defensa de la revolución bolivariana y la democracia en Venezuela. Y estamos, hoy por hoy, hay una demostración de esta voluntad democrática y participativa, mayoritaria. Lo vimos el día de ayer. El día de ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela, la fuerza mayoritaria, con sus hombres y mujeres de nuestro pueblo, salieron el domingo 19 de abril, salieron a las calles a hacerse presentes y decidir con su participación las postulaciones
de nuestros compatriotas que van a ir a las elecciones internas, que también van a ser valoradas y votadas por el pueblo venezolano, por el pueblo bolivariano, que es mayoría en esta patria. Y de esa manera, compatriotas, les decimos de una vez, la victoria del 2015 no solo va a ser contra estos escuálidos, lacayos de la política nacional y traidores de la patria. No solo va a ser, la victoria no va a ser solo contra ellos. Esta victoria que vamos a obtener en este año 2015, y así lo sabe el pueblo venezolano, y se moviliza así, y está solidario así, es porque esta victoria vamos a derrotar en este año 2015 la conspiración de la derecha nacional y de la derecha internacional. Vamos a derrotar con nuestro voto, democráticamente, sin disparar un solo tiro. Vamos a derrotar a esta derecha internacional que conspira contra la estabilidad democrática en Venezuela, que se mete en los asuntos internos de nuestra patria, que viola la soberanía nacional. Los vamos a enseñar a respetar la patria de Bolívar, la patria de nuestros libertadores. Los vamos a enseñar a respetar la patria de Bolívar y la patria de Chávez. El pueblo bolivariano triunfará para bien del pueblo venezolano. Es por ello, compatriotas, que hemos traído aquí este acuerdo. Este acuerdo de reconocimiento a nuestra soberanía. Acuerdo que dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela, como Estado soberano, libre, siguiendo el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante supremo Hugo Chávez, sobre la base de los principios y valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley, rechaza cualquier tipo de injerencia por parte de un Estado, organización o institución extranjera. Considerando que uno de los principios universales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de autodeterminación de los pueblos, considerando que el pasado martes 14 de abril de 2015 el Congreso de Diputados de España, de manera injerencista y quebrantando el principio de respeto a la soberanía y el derecho internacional público, exigió la liberación inmediata de Leopoldo López y Antonio Ledesma, integrantes de la extrema derecha, procesados por la justicia venezolana por la comisión de diversos delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano, considerando que los senados de Colombia y Chile se unieron a la agresión perpetrada por el Congreso de Diputados de España en contra del Estado venezolano, su constitución e instituciones, abonando así el terreno para la impunidad, flagelo este que atenta contra la estabilidad de los estados, considerando que estas instancias parlamentarias de España, Colombia y Chile, actuando en consonancia con el imperialismo norteamericano y europeo, pretenden seguir tratando a Venezuela como una colonia, vulnerando hoy los más elementales principios de la diplomacia internacional: respeto mutuo, soberanía, no injerencia, impulsando la agitación de la oligarquía y de la extrema derecha venezolana contra el legítimo gobierno revolucionario del país y los intereses populares, considerando que estos sectores de extrema derecha que defienden estos parlamentos son financiados en sus planes de desestabilizar el proceso de cambio que vive Venezuela. Asimismo, estos sectores creen que podrán torcer la voluntad política que ya se hizo conciencia en la mayoría populares, que siguiendo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y acompañado al presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, luchan día a día para concretar el ideal de una sociedad justa, libertaria y democrática, el socialismo bolivariano. Considerando que en abril de 2002, López y Ledesma, ambos integrantes de la extrema derecha, participaron en el golpe de Estado
contra el comandante supremo Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, acción violenta que contó con el apoyo del gobierno de España y Estados Unidos, considerando que Leopoldo López y Antonio Ledesma se encuentran privados de libertad por su participación en acciones terroristas y golpistas escenificadas en el país durante el primer semestre del 2014 y que dejaron 43 muertes con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Acuerda, primero, condenar esta agresión del Congreso de Diputados español, el Senado colombiano y chileno, y activar a los parlamentarios patriotas a fortalecer la defensa del pueblo y el legítimo gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que lideriza el presidente obrero Nicolás Maduro. Segundo, rechazar categóricamente las resoluciones injerencistas del Congreso de Diputados español, el Senado colombiano y chileno, mediante las cuales solicitan la liberación inmediata de Leopoldo y Antonio Ledesma, quienes están procesados por la justicia venezolana por la comisión de delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano. Tercero, hacer un llamado a todas y todos los patriotas a redoblar el paso, a profundizar y fortalecer la conciencia y ratificar el compromiso de defensa de la patria, tal como lo hicieron Bolívar y Chávez. Cuarto, ratificar nuestro apego a lo establecido en el primer objetivo de la ley de la República, el Plan de la Patria, que establece defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional. Quinto, activar la conciencia nacional en función de la visionaria lección de nuestro comandante supremo, comillas, dice nuestro comandante: no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria.